Bienvenidas, bienvenidos al tema número 4, titulado Análisis de situaciones de negocio en establecimientos de salud. Y bueno, para poder establecer negocios de salud, se deben considerar puntos fundamentales de acuerdo al servicio que queremos otorgar o dependiendo nuestra disciplina. Y unos ejemplos de ello ya muy enfocado al tema de dónde es mejor poner un negocio. El primer punto es elegir la localización correcta para el establecimiento de salud. Siguiente punto, aprovechar al máximo la capacidad del uso de consultorios de una clínica, de camas de un hospital, de los quirófanos. Por otra parte, también los tiempos idóneos para las consultas generales y de especialidad. Por una parte, en la cual podemos dar una calidad del paciente, pero que también, por otro lado, aprovechemos los tiempos. Posteriormente, la planeación de los horarios y turnos de las enfermeras, así como de los residentes médicos. Gestión de la agenda de citas de los pacientes, cadena de suministros de un laboratorio médico y la administración correcta de inventarios de medicamentos o suministros de un hospital. Estos son varios temas que uno debe de considerar dependiendo el tipo de establecimiento de salud. Y el establecimiento de salud lo podemos definir como lugar donde se llevan a cabo actividades relacionadas con la atención de la salud y que tiene que cumplir con ciertas regulaciones. En el sistema de localización de una clínica u hospital, como todo negocio, se debe considerar puntos fundamentales para elegir la ubicación adecuada. Localización acorde al target de nuestros clientes, cercanía a centros de concentración de la población, lo que pueden ser plazas, mercados, escuelas, gimnasios, etcétera. Tránsito peatonal y o vehicular, esto quiere decir que simplemente por caminar o transitar, en un momento podamos ver un anuncio del establecimiento de salud, considerando si es importante que haya estacionamiento o uno cercano. Muchas veces suele pasar que los negocios de salud pueden estar en una avenida principal, pero en la avenida principal pues uno no se puede estacionar. Entonces muchas veces lo vemos, pero no hay forma de detenernos. Entonces hay que considerar todo este tipo de elementos. También la distancia o cercanía de la competencia. Por una parte es bueno que estar distantes porque vamos a ser la opción en cuestión de la zona, a lo mejor de la cuadra, de la manzana. Sin embargo, muchas veces vemos que simplemente ejemplos como farmacias o consultorios los vemos sobre una misma calle o avenida, porque ya sabemos que esa es la calle de la salud. Entonces, de esa forma, pues también se acercan porque saben que seguro en esa zona van a poder encontrar lo que requieren. Respecto al subtema 4.2, optimización del uso de consultorios en clínica familiar, para lograr un adecuado uso de las instalaciones, se debe considerar lo siguiente: ¿cuál es el horario de la clínica? ¿Cuántos consultorios tenemos? ¿Qué especialidades manejamos? Los horarios de los médicos, porque muchas veces tienen 2 o inclusive 3 trabajos. ¿Cuál es la temporada del año? Considerando por decir que muchas veces en invierno es cuando tenemos más enfermedades respiratorias. El tema de siempre designar metas o la parte de cómo vamos a darle seguimiento para que realmente se cumpla los objetivos del negocio. La capacidad instalada, esto quiere decir cuántos pacientes podemos atender por día, por consultorio por hora, y también detectar cuál es el punto de equilibrio. Esto va mucho en cuestión de cuando rentamos un consultorio y cuánto es el mínimo que tenemos que hacer para poder pagar la renta y los gastos de operación y a partir de ahí pues generar utilidades. Y aquí se pone un ejemplo en cuestión de una tablita donde se definen las consultas cada 45 minutos, donde se manejan 2 consultorios y cómo se van agendando. También es importante considerar los tiempos como puede ser la parte de la comida. Y también es probable que a lo mejor se pueda dar la consulta en 30 minutos, pero esto va a depender muchas veces pues del tipo de síntoma, de patología del paciente. Entonces muchas veces lo que se dice es que se tiene que hacer tiempo holgado, sin exagerar, pero que también nos permita hacer y cumplir con las partes administrativas.
Respecto a la optimización del uso de camas en un hospital, en México, empiezo con un dato duro, tenemos un déficit en camas hospitalarias, ya que solo hay 8 por cada 10,000 habitantes, considerando tanto las públicas como privadas, y por ello no se cumple con la recomendación de la OPS en capacidad instalada. Esto es muy importante recalcarlo, ya que hemos visto que muchos grupos, en este caso hospitaleros en la parte privada, han emergido y han crecido, pero esto es porque hay mercado que realmente quiere recibir su atención con calidad. Entonces, esto permite que sean prósperos tipo de negocios. Y aquí les manejo un indicador que se maneja en cuestión de porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel. Lo que se trata de hacer en cuestión de esto es analizar qué tanto aprovechamos el uso de camas. Se dice que tiene que andar siempre en un rango de 80-85% para que esto sea correcto. Y para esto se utiliza un rango de semaforización y también una fórmula, que en esta parte la fórmula sería días paciente entre días cama. Entonces, esto es lo que nos va a dar ese tipo de porcentajes. Y lo que me va a medir es el aprovechamiento de la capacidad instalada, así como la suficiencia y disponibilidad de los recursos para una demanda determinada. Traduce la suficiencia del servicio con base en las demandas de la población. Cuando vemos que siempre estamos ya en rojito, en cuestión de, pues ya arriba en este caso del 95%, ya acercándonos al 100%, yo les diría que es la parte donde ya estamos sobrepoblados y que se necesitan hacer acciones en cuestión de infraestructura, tener más camas hospitalarias o también mirar al primer nivel en cuestión de aplicar la parte de todo lo que hemos venido comentando en los foros y en sus actividades, que es el tema de la prevención, evitar que llegue gente más enferma a los hospitales. Y un segundo indicador que les recomiendo mucho es el promedio de días estancia en unidades de segundo nivel. Y también viene la fórmula de días paciente entre egresos hospitalarios. Esto para sacar un promedio. Y aquí viene un ejemplo, a lo mejor donde lo óptimo sería 4.3, pero pues va a depender mucho de la gravedad. Se puede considerar temas generales, pero posteriormente se tiene que dividir por cada patología, por cada unidad, para detectar si puede haber desvíos. Y lo que va a determinar este indicador es el tiempo promedio, en días o fracción de días que dura desocupada una cama entre un ingreso y otro. Traduce el grado de optimización del recurso, cama sensible y la eficacia en la resolución de los problemas de salud en los pacientes. En la parte privada también lo que se busca es de que siempre tanto el primer rango esté en el 85%, como este va a ser de acuerdo también a la patología, pero que se aproveche al máximo los recursos. Y como dato clave en este caso, para su test, es la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya 18 camas por cada 10,000 habitantes. Entonces tenemos un déficit demasiado importante. Ahora, otros dos indicadores que podemos utilizar. Uno es el intervalo de sustitución de cama hospitalaria. Y aquí lo que hace la fórmula es las días cama menos días paciente de un periodo determinado. Y el rango de semaforización pues va a ser enfocado al total de egresos. Y lo que nos permite medir es el tiempo promedio que utiliza la unidad para atender a los pacientes en el proceso de hospitalización. Estancia de un paciente en una cama sensible dentro de un lapso de 24 horas. Esto pues nos permite muchas veces la parte de cómo aprovechamos los tiempos. Hay que considerar que aquí también se tienen que preparar, en este caso, las camas. Entonces, todo esto lleva un proceso, pero es para medir tanto la parte de cuando se desocupa, se prepara, se le da mantenimiento, se tiene la cama y se vuelve a utilizar. Y también manejamos el indicador de índice de rotación de cama hospitalaria. Y aquí la fórmula es total de egresos en el hospital entre total de camas. Lo que va a determinar es el promedio de pacientes que hacen uso de una cama hospitalaria. Valora la capacidad potencial de la unidad a partir de sus recursos y es un acercamiento a la utilización adecuada de, por ejemplo, un índice de rotación bajo implica que los ingresos son menores, muy enfocado a la parte privada. Esto quiere decir que muchas veces a lo mejor un hospital se construye de 2 pisos
y a lo mejor primero iniciamos con el primer piso y se va equipando, o de acuerdo a cómo vaya creciendo la demanda, que puede ser también un tema de si es reconocido o no el hospital. El siguiente subtema es la optimización de horas consulta de médicos generales y especialistas. Y en esta parte, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos, se deben fijar metas de servicio, aunque sea nuestro consultorio propio. Y esto realmente aplica para todas las profesiones. Saber cuánto es el tiempo adecuado para atender a nuestros pacientes, sin que ellas afecten en la calidad de la atención al paciente. Los tiempos promedios recomendados en cuestión de temas de consulta general son 30 minutos para la primera vez para generar el expediente y 25 minutos para los subsecuentes. Aquí es importante mencionar que la bibliografía y la parte a la que está enfocado este tema de que son negocios de salud va muy enfocado a la parte privada. Yo comprendo que de los compañeros que están en la parte pública, en una consulta general se tenga que realizar en 15 minutos y la primera vez 20 minutos, y puede variar dependiendo de la institución que estemos, ¿no? Entonces, esto se va a tener que ajustar de acuerdo a las necesidades de cada instituto y también de los usuarios o derechohabientes que demandan el servicio. Por su parte, la consulta de especialista, 45 minutos para la primera vez, igualmente para generar el expediente, y 40 minutos para la subsecuente, ¿no? Y también aquí el tema es de también hay consultas generales. Esto también lo tenemos que analizar, porque hay unas que se manejan, aunque sean de especialista, pero la realidad es que se manejan, son más sencillas, su grado de complicación es mínimo. Puede ser inclusive que nada más sea un tema de una revisión y que se pueda considerar los tiempos arriba expuestos. Todo esto son promedios y dependerá de la gravedad de la enfermedad. Se deberá considerar un espacio entre consulta y consulta para la limpieza del consultorio, temas administrativos y asuntos personales. En la parte de nosotros de las aseguradoras, cuando tenemos convenios, nosotros sí pedimos este tipo de datos para poder analizar qué también pueden atender a nuestros clientes. Dato duro, en México hay un médico por cada 348 personas y la OMS recomienda un médico por cada 333 personas. Entonces ahí tenemos un déficit, estamos más cercanos que otros indicadores, pero tenemos que trabajar en ello. 4.5. Programación de turnos de enfermeras o residentes médicos. Aquí vamos a dividirlo en dos partes. Por uno, en enfermería podemos encontrar diversos turnos, dependiendo de la institución en que se elabora, siendo los más comunes matutino, vespertino, nocturno, fines de semana y días festivos. Recordando que de acuerdo a su formación académica podemos encontrar auxiliares, técnicas y licenciadas. México cuenta con 3.9 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Y la OMS recomienda que para satisfacer las necesidades médicas debe haber 6 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Entonces aquí nuestra brecha es muy grande. Aquí es donde también hay una complejidad, es que muchos en este caso de los profesionales de la enfermería, también tienen 2 o 3 trabajos. Y esto ocasiona que muchas veces estén de un lado para otro y en cuestión de los tiempos, pues muy precisos. Entonces esto también es importante considerarlo, porque esto también puede generar otros problemas, igual que con los médicos, otros profesionales, que es el burnout. Y respecto a los residentes médicos, las universidades hacen convenios con los hospitales para que puedan practicar y completar sus estudios. La forma en que se realiza genera discusiones. Digamos que hay unos que lo apoyen, pero otros están en contra. Por una parte, unos indican que el tener una guardia de más de 24 horas no es humano y genera efectos negativos. Ya hay otro sector que lo defiende, indicando que esta presión es lo que permite generar experiencia y con ello mejores resultados, ¿no? Es la parte de que en cuestión de la prueba de fuego es bajo presión. Respecto al 4.6, optimización de la agenda de citas de pacientes de un consultorio médico, pues el profesional de la salud siempre tiene que buscar que su agenda esté ordenada. El gestionarla, planificarla, con los turnos de sus pacientes, con la parte de sus actividades es muy importante. Esto para evitar sorpresas o un mal servicio. Y para ello se recomiendan los siguientes puntos.
El primero es el poder priorizar, ¿no? Que es tratar de dividir la agenda en tres grupos: los importantes, los secundarios y los de rutina. Importantes podemos ser de esos pacientes que sabemos que ya por lo reportado es grave el asunto o tipo de enfermedad que tiene, y sí o sí se tiene que dar la atención. Los secundarias podríamos entrar aquí partes como administrativas, que a lo mejor no las tenemos que hacer en el momento inmediato, pero sí en alguna parte del día. Y de rutina, pues muchas veces pueden ser las consultas generales. Es ahora sí que lo transaccional, lo que es sencillo en cuestión del diagnóstico del proceso y que realmente no va a requerir un mayor tiempo de dedicación. Siguiente punto, anota los tiempos. Esto quiere decir que a cada tarea hay que asignar un tiempo y darle el espacio necesario. Veíamos en una lámina anterior en cuestión de considerar la limpieza. Esto quiere decir que entre paciente y paciente, a lo mejor se tiene que considerar 5 minutos en que se limpia, en este caso, el consultorio, o una cierta hora o media hora para que el personal de limpieza nos apoye a hacer el aseo de manera completa. Entonces, todos esos espacios se deben considerar. Otra opción es usar la tecnología. Hoy en día hay apps que pueden ayudar a organizar la agenda de manera inteligente. Tanto hay como de cobro, no de cobro, y algo interesante de la tecnología es que te envía recordatorios, tanto que en cuestión de a lo mejor vas a visitar al cliente o la parte o paciente, o también que tienes que hacer un cierto pago administrativo del consultorio, o que tienes que realizar una llamada para solicitar vacunas al laboratorio. Entonces, esto también nos permite, y que desde un smartphone también podríamos el poder administrarlo. Cuando la agenda, a lo mejor en un nivel básico, la usamos en un Excel o lo hacemos todavía en un cuaderno, se recomienda usar colores que permitan destacar lo más importante, o también se pueden usar notitas pequeñas que son los spots, no es que los post-its, en cuestión de también con colores poner qué es lo que no se nos debe de olvidar durante el día. También es recomendable el crear desde trabajo. Esto quiere decir marcar fechas importantes en las que se requiere tener resultados. Esto va a ser ya sea por algún tratamiento, puede ser temas administrativos, pero que sepamos cierta tarea que tenga que hacer y como fecha límite ya la tenga especificada. Pero tengo que buscar donde sea visible y donde ponerlo e indicarlo en mi agenda. Agrupa las tareas. Esto significa tener bloques de tareas similares, permite una mejor concentración. Un ejemplo claro son los expedientes médicos. Probablemente a lo largo del día se van llenando los expedientes, pero hasta el final se tiene que dedicar un cierto tiempo para realmente complementarlos, revisarlos y ya archivarlos. Esto es importante y a eso se refiere, de que podemos tener cierto tiempo donde nos dediquemos y nos enfoquemos a una actividad similar. Otro punto es cúbrete con más tiempo. Si la estimación para una cita es de 30 minutos, anota 45. Siempre de cara al paciente, si tú le das la cita, por decir un ejemplo, a las 10:30 y sale a las 11, pues él va a estar contento si recibe el servicio adecuado. Y la de las 11:15, que la recibas a las 10, pues también se va a sentir contenta. Entonces, este tipo de espacios hay que aprovecharlos, ¿no? Pero también sin exagerar, tienen que ser tiempos que se puedan manejar y adaptar, ya sea hasta inclusive para que nosotros podamos hacer cosas personales. Siguiente punto, que tiene mucho que ver con el anterior, es no llenes tu día de actividades. Los espacios en blanco permiten atender imprevistos. Entonces, también cada cierto tiempo es recomendable poner unos 10 minutos por cualquier cosa que llegara a suceder. Y el último es la de revisar y actualizar la agenda. Esto se tiene que hacer diario. Se recomienda que sea a la misma hora para volverlo un hábito. Ahora pasamos al tema de asignación de uso de quirófanos. Y aquí les comparto un cuadro de valoración para los quirófanos que me gusta mucho, Valus. Si lo pueden buscar en diferentes bibliografías. Y
Este cuadro de evaluación tiene el objetivo de conseguir los mejores resultados con el mínimo costo, maximizando la eficiencia a través de decisiones estratégicas basadas en el desempeño de años anteriores, decisiones tácticas basadas directamente en la información del año anterior, decisiones políticas, presupuestos y compras selectivas, y planificación operativa con la información del mes anterior. Estos puntos nos van a pedir analizar, pero aumentando la eficiencia en la gestión diaria de los procesos de seguridad con evaluación continua, pero también el poderlos mezclar, porque cuando tú juegas con los datos, con el año anterior, con los años anteriores, con lo que pasa este mes, qué decisiones hemos tomado en el pasado, eso te va a permitir tener un mejor panorama. Y aquí es importante mencionar las siguientes definiciones que nos indica Balus. Por uno, ¿qué es cirugía electiva? Es el paciente puede ser intervenido en 3 días sin aumentar la morbilidad. Tenemos ese lapso de 72 horas para poder realizarlo. Ahora, la cirugía no electiva urgente es el paciente puede esperar un corto periodo de tiempo, mientras que la cirugía no electiva emergente, el paciente no puede esperar. Y aquí voy a hacer una observación muy importante que en nuestro sistema de salud siempre he dicho que se tiene que cambiar. Cuando en los hospitales nosotros tenemos el área de urgencias, muchas veces decimos que son urgencias sentidas, que esto quiere decir que no amerita que vaya a un hospital el paciente, que debería de ir a su centro de salud. Pero el detalle es que los que estamos incorrectos somos los ahora sí que las instituciones de salud. Urgente, aquí lo vemos, dice el paciente puede esperar, nuestra área se llama urgencia. De hecho, si ustedes ver incluso series de Estados Unidos, van a ver que dice emergency, que es emergencias. Entonces yo creo que también el nombre que les damos a estas áreas en nuestros hospitales es incorrecta y que también necesitamos generar una cultura en la población, pero los nombres son incorrectos como lo manejamos. Entonces, urgente, el paciente puede esperar. Emergente, el paciente no puede esperar. Tiempo de cirugía. Diferencia entre el tiempo en que inicia y termina. Tiempo de anestesia, diferencia entre el tiempo en el que inicia y termina. Duración del caso, inicia con la entrada al quirófano y termina con su salida al área de recuperación. Recambio, es el tiempo empleado en cada sala entre caso y caso. Todos estos indicadores son importantes manejarlos en los quirófanos para poder analizar su mayor aprovechamiento y también detectar dónde tenemos esas áreas de mejora. Ahora, tiempo quirúrgico asignado. Esto es desde el primer paciente hasta la finalización en el sitio. Esto quiere decir que aprovechamos durante el día el quirófano. Tiempo de infrautilización. Tiempo en el que el quirófano podría haber sido empleado. Tiempo de sobreutilización, diferencia del procedimiento y el tiempo programado. Tal vez en esta parte la intervención quirúrgica se había considerado que fuera de 1 hora y se alargó a 1 hora 20. Entonces aquí se considera esos 20 minutos una sobreutilización. Esto es para ir a ajustar tiempos, no es que sea incorrecto. Puede ser que llegue un momento que nos demos cuenta que 1 hora no es lo correcto para programar y planear futuros meses, sino a lo mejor subirlo a más tiempo, a eso se refiere. Y aquí tenemos 2 fórmulas, uno que es el indicador de utilización ajustada, en el cual es ahora es que el tiempo no utilizado entre el tiempo disponible. Y el indicador de ineficiencia en la utilización de quirófanos. Esto quiere decir, es el costo de no haberlo utilizado entre los costos extra y horas extras. Esto lo que busca medir es la ineficiencia, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante. Y emplear un sistema de puntuación para la medición de la eficiencia en quirófanos nos permitirá practicar la mejora continua y ser más asertivos en la toma de decisiones. En este tipo de indicadores, lo que se va a buscar uno primero es poder medirlos, ¿no? Con ello, poder hacer estrategias o tácticas para mejorar y aprovechar al máximo los quirófanos. Y aquí, en el tema de optimización del uso de reactivos de un laboratorio clínico, de los puntos principales que se recomienda es tener una cartera de servicios.
Y aquí pueden ver el tipo de exámenes que se aplican en un laboratorio clínico, cuáles son sus sinónimos o sus claves que se puedan manejar y también la disponibilidad. Y aquí pueden ver que va a ser muy diferente la parte de una atención primaria versus a una emergencia. Vienen las fechas de recepción, que en este caso pueden manejar igual en cuestión de tiempos, pero la respuesta cambia totalmente. Para atención primaria, en este ejemplo, son 24 horas y para emergencia son 2 horas. Y se detalla la muestra. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de los reactivos que se tengan disponibles es lo que se va a utilizar, pero es muy importante diferenciar la parte de la atención primaria con la emergencia. Y al igual como lo vimos en los subtemas anteriores, todo se va a ir construyendo de los históricos, del comportamiento de la semana pasada, del mes pasado, y todo tiene que ser una conjugación para poder hacer proyecciones. Algo también importante en cuestión del uso de reactivos del laboratorio clínico es que se tienen que crear formularios, pero estos formularios tienen que ser diferentes dependiendo quién esté solicitando los exámenes. Y aquí pongo un ejemplo de consulta externa, donde la idea inclusive es que esto ya sea electrónico. Esto quiere decir que en el momento que un sistema se esté solicitando este exámenes para que le llegue al laboratorio, también se está analizando o en vivo o en línea la parte de la disponibilidad para que sí se pueda realizar. Y el siguiente formulario ejemplo es el de emergencias, donde también aquí puede cambiar en este caso el catálogo, pero también puede indicar que hasta cuántas determinaciones se puede hacer. En este caso es en la nota que indica abajo, ya empieza a tener limitantes. Lo que se busca es que desde que se hace la solicitud de exámenes y se logra que este sistema llegue electrónico, pues va a permitir avisar que esto es emergencia versus a lo que es la atención primaria. De igual forma, en la parte electrónica, en la optimización de inventarios de medicamentos o suministros vital, lo importante es aplicar en este caso el proceso administrativo y empezamos con el tema de la planeación. Y aquí requeremos a los sistemas de información. ¿Por qué? Porque la idea es hacer una adquisición mediante proyecciones, mediante estimaciones de acuerdo a lo que se había solicitado en años anteriores y tiene que ver con el volumen de nuestros usuarios o derechohabientes. Esto es muy importante porque si el año pasado pedí, por decir ejemplo, 100 medicinas y nomás eran 100 usuarios, si ya sé que para este año voy a tener 120, tengo que considerar ese crecimiento en la población del 20% para solicitarlo o considerar ese dato en mi proyección. Posteriormente viene el hacer, que es la parte del almacenaje. En esta parte del almacenaje es muy importante porque también cuando todo está en un sistema electrónico, me tengo oportunidad de ver en ciertas unidades de salud donde, más enfocado a lo privado, donde por decir, tienen su sistema y ellos ya empiezan a hacer ciertas notas en cuestión de qué hay disponible en cuestión de farmacias. Y en la parte pública también lo he visto en institutos estatales de salud, en secretarías de salud estatales, donde si cierta medicina no está en farmacia, el propio sistema ya te está avisando que no está, pero te da opción B o C inclusive para que tú le puedas dar, ahora es que otorgar la receta al usuario. Y esto te permite, pues, cumplir con la entrega de las medicinas y de cara al cliente o del usuario, pues también uno sale contento. Después del hacer, pues es el tema de verificar, que es la parte del uso adecuado de los medicamentos, que aquí también hay otros sistemas de calidad que revisa que en este caso el médico haya mandado, recetado lo correcto al paciente. Y posteriormente entramos al actuar, que es la farmacovigilancia, la parte del talento humano, en cuestión de analizar si se cumple el objetivo, en este caso de las medicinas, de poder ayudar a sanar a las personas. Y vuelve a empezar el ciclo. Lo importante es que todo aquello
que se receta entren a un sistema para que podamos analizarlo y tengamos mejor aprovechamiento de los recursos. Y por último, de este tema, el subtema otras situaciones de adición, aquí les menciono otros datos duros. México cuenta con 22 elementos de salud por cada 10,000 habitantes, ocasionando un déficit del menos 50% de lo recomendado por la Organización Mundial de Salud. Respecto a los odontólogos, solo hay uno por cada 10,000 habitantes. Y en la misma situación están los psicólogos. En promoción de la salud existen 2.8 promotores por cada 10,000 habitantes. Y aquí pueden ver una infografía con datos del INEGI, ¿no? En cuestión de que en México hay 5.64 millones de personas con algún tipo de discapacidad motriz, ¿no? De acuerdo al 2011 del INEGI, y solo hay 3,000 fisioterapeutas con cédula profesional. De cada 100 personas con discapacidad motriz, aquí se indica que 39 sufrieron alguna enfermedad que los incapacitó, ¿no? Entonces, esto es importante porque al fin y al cabo, cuando nosotros hemos revisado a lo largo de nuestro curso cierta bibliografía, hemos comentado temas, faltan recursos, pero también faltan trabajo. Entonces, cuando la parte pública no da esos espacios, la parte privada tenemos que buscar emprendimientos, crear nuevos negocios, el de fundaciones o buscar otro tipo de alternativas. Pero sin duda, faltan profesionales de la salud en México. Y por último, para finalizar este tema, es de acuerdo con el criterio de la OMS, México tendría que contar con 44 elementos de personal de salud por cada 10,000 habitantes. Y solo tenemos 22. Agradezco mucho su atención. Seguimos en contacto por medio de la plataforma y les agradezco a todas y todos por el cumplimiento de sus actividades. La verdad es que estoy muy contento porque lo han hecho al 100%. Les agradezco y hasta pronto.